Gálatas capítulo 5 y verso 16, y vamos a estar compartiendo este tema que está ahí con la ayuda del Señor. Y voy a cambiar de micrófono. Aleluya. Vamos a dar espacio también para que los muchachos salgan, para que vayan a recibir su clase, su enseñanza. Gálatas capítulo 5, verso 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El tema que hoy vamos a compartir es ¿qué es ser carnales? Porque muchas veces dentro del cuerpo del Señor hay personas que son carnales. Y cuando hablo de carnales no estoy hablando de hermanos en sí, que cuando hablamos de tema familiar sí entra, ¿va? Somos carnales de papá y mamá. Pero en este caso no es eso. Por eso es importante que entendamos qué es la carne. Cuando hablamos de la carne, estamos hablando también de la vieja naturaleza del hombre. Estamos hablando de los términos el viejo hombre. Estamos hablando de la naturaleza pecaminosa. Estamos hablando de un cuerpo de pecado. Quiero que mire a su hermano y le diga, todavía estás en la carne. Ay, ¿cómo va a ser eso? O tal vez no, ¿verdad? Pero fíjese que la palabra carne, quiero antes de entrar a fondo, darle un poco de conocimiento referente a qué podemos interpretar cuando decimos carne, ¿verdad? Porque usted ha oído de hermanos carnales, ¿sí? A usted, hermano, anda. ¿Qué quiere decir cuando usted le dice, a usted anda en la carne? ¿Qué me está diciendo el hermano? ¿Verdad? Que ando en la carne, que ando con un pedazo de carne ahí comiéndome. En el Antiguo Testamento esta palabra se relaciona especialmente con la materia que está compuesta o compuesto el hombre. En algunos pasajes se refiere a la totalidad del hombre, o sea, a esto es carne, ¿ya? Esto es carne, estamos compuestos de esta materia. Entonces, cuando hablamos de la carne, puede ser que hay veces que la Biblia habla así, de la carne, de este cuerpo, pero otras veces habla de carne en otro sentido. En Génesis capítulo 40 y verso 19, hablando de la carne, de este cuerpo, o sea, de la parte carnosa, ¿verdad? Del cuerpo humano. Génesis habla de eso, dice, dentro de 3 días Faraón te quitará la cabeza de sobre ti, o sea, te va a matar, ¿verdad? Te colgará en un árbol y las aves comerán tu carne. Entonces, cuando estamos hablando del término carne, en este versículo habla de esta carne, de esta carne que un día, hermano, va a perecer. Amén. Se va a exterminar este cuerpo. En Proverbios capítulo 14 y verso 30 significa todo nuestro cuerpo. Dice, un corazón apacible es vida para el cuerpo, mas las pasiones son podredumbre de los huesos. Entonces se está hablando de todo el cuerpo, ¿verdad? En el Salmo, por ejemplo, 16 y verso 9 significa el hombre en su totalidad. Salmo 16, 19 dice, por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija, también mi carne morará segura. Entonces aquí no está hablando de esta carne, sino que está hablando de la totalidad del ser humano cuando hablamos del hombre o de la mujer. Amén, carne. Porque
esta carne se va a terminar, ¿sabía usted? Se va a morir. Bien, ahora, en el Nuevo Testamento la palabra carne también puede significar que alguien es de la misma familia. Es lo que le decía al principio. Por ejemplo, Romanos capítulo 1 y verso 3 dice acerca de su hijo que nació de la descendencia de David. Están hablando de Jesús. Acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne. Entonces aquí ya está hablando, no está hablando de esta carne y no está hablando de qué, de carnalidad, hablando espiritualmente, sino que está hablando de una línea, de una genética, donde dice, y los hermanos mexicanos pues usan mucho eso cuando dice, este es mi carnal, ¿verdad que sí? Quiere decir que son hermanos de papá, mamá, o sea, de sangre. Y está bien dicho, la Biblia habla de eso cuando dice Romanos 1.3 acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne. Viene de la línea, Jesús venía de la línea de David. Entonces había una, le llamaban carne. Entonces, si usted se pone a ver, tenemos que ser bien específicos cuando hablamos de carne. ¿Qué es entonces ser un carnal? Porque usted dirá, bueno, claro, yo ando en la carne. Es más, la Biblia dice que estamos en la carne. Cuando yo le dije a usted que le dijera a su vecino que anda en la carne, no es porque ande espiritualmente mal, sino que usted anda en este cuerpo todavía. Amén. Usted anda en carne, ¿sí o no? Claro, usted está en la carne, pero no tiene que vivir conforme a los deseos. Ok, muy bien. Entonces, en el Antiguo Testamento también se usa la palabra carne para referirse a la debilidad natural del ser humano, no en el sentido moral, sino en cuanto al cuerpo frágil del hombre. Pero también el Nuevo Testamento habla fuertemente, hermano, y contrasta la carne con el espíritu. O sea, vivir en la carne es contrario de vivir en el espíritu. Y en el Antiguo Testamento lo vemos bien fuerte. Y hermanos, y de eso tuve que dar una explicación para que entendamos, ¿verdad? De eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. De la batalla entre la carne y el espíritu. Hermanos, es increíble las batallas constantes y diarias que todos tenemos. No solo ciertos, todos. Porque mientras estemos en este cuerpo de bajeza, tendremos batallas porque nuestro espíritu anhela las cosas de Dios. Dice amén la iglesia. Hay una batalla, lo leímos, hay una batalla, lo que leímos ahí en Gálatas, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos, dice el verso 17 del capítulo 5 de Gálatas, se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseamos. El espíritu siempre va a querer que hagamos las cosas de Dios, pero la carne, el Adán viejo, va a querer siempre hacer las tendencias de las cosas de la carne. Ahora, el asunto está aquí en nosotros. Porque si nosotros le damos de comer al espíritu, el espíritu va a crecer. Pero si le damos de comer a la carne va a crecer. Entonces, lo que estoy diciendo es que usted tiene que saber que usted tiene espíritu, pero también tiene algo pecaminoso. Y si usted se está alimentando de las cosas espirituales, su espíritu crece, se desarrolla. Pero si usted comienza a comer cosas de la carne que van a construirle más deseos y pasiones de su carne, la carne crecerá. Entonces es como decir, ¿verdad? Cuando usted le da, aquí está el espíritu y la carne, cuando usted le da alimento al espíritu, el espíritu crece, entonces la carne se va haciendo pequeña. Pero cuando usted le da de comer a la carne, el espíritu se hace pequeño y la carne crece. Entonces usted tiene que pensar ahorita, ¿quién entonces está dominando mi cuerpo, mi ser?
Porque si usted está dominado por las cosas de la carne, entonces usted es carnal. Y yo también. Pero cuando yo soy dominado por el Espíritu o me rindo al Espíritu, entonces usted y ustedes también, entonces a ustedes se les llama espirituales. ¿Está entendiendo eso? Ok, muy bien. Entonces vamos a entrar en materia. El apóstol Pablo da una lista del fruto del Espíritu. Es decir, de lo que caracteriza a los que viven conforme al Espíritu. Y yo quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes viven conforme al Espíritu? Yo no quiero decir ni amén, fíjense. Tal vez diría, amén. Pero no amén. Leamos lo que dice Gálatas capítulo 5 y verso 22. Entonces ustedes pueden decir, oh sí, pastor, mire, yo vivo en el Espíritu. Gálatas capítulo 5 y verso 22. Cuando lo tenga me dice amén. Pablo da una descripción bien hermosa. Mas el fruto, no dice frutos, ¿ok? Fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne. A ver, ¿cuántos ya crucificamos la carne? 2 amenes, gloria a Dios. Pero yo no me atrevo a decir amén. La carne todavía está viva. Y todavía a veces me gana batallas. ¿Y a usted? Pero Pablo nos dice, miren, crucifiquen la carne con sus pasiones y deseos. Verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Porque lo contrario, quien vive conforme a la carne, hace y produce lo opuesto al carácter de Cristo. Cuando usted y yo vivimos en la carne, aquí, ese ser que está aquí, en esa naturaleza vieja, mire lo que dice. Nos oponemos, somos lo opuesto al carácter de Cristo. Cada vez que yo manifiesto una obra de la carne, porque lo que acabamos de leer ahorita de Gálatas 5, Gálatas 5:19 que vamos a leer después, son obras. Lo que acabamos de leer ahorita es el fruto del Espíritu. Amén. Algunos pueden ser que tengan amor, otros no, tal vez tengan algunos o nada. Pero esto lo da el Espíritu. El fruto es para que las obras de la carne se vayan yendo. Entonces, repito, cuando estamos en la carne, cuando vivimos en esa desobediencia de nuestra carne que quiere hacer las cosas malas, lo que eso va a producir es lo opuesto al carácter de Cristo. Porque cuando usted odia a alguna persona, usted no es espiritual, usted es carnal. Porque Cristo no odiaba. Cuando usted es impaciente y no tiene paciencia, está en la carne. Imagínense. Bueno, pero vamos a Gálatas 5:19. Ya le hablé del fruto del Espíritu, pero que es muy bonito. Pero ahora miremos la obra o las obras de la carne, de lo que estamos hablando, de la naturaleza vieja. Y usted se va a asustar, hermano. ¿Lo tienen todos? Ahora bien, las obras, y ahí sí es en plural, obras de la carne son evidentes. O sea, se manifiestan, se pueden ver, se dejan ver. Las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos,
rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es para que nos pongamos a pensar cómo estamos corriendo en nuestra vida. Porque hay muchas veces, hermano, que esta carne desea hacer cosas desagradables. Entonces en ese momento yo estoy carnal. En ese momento mi cuerpo quiere hacer cosas que ya están adentro de mí. ¿Qué pasó? En la caída de Adán, cuando Adán pecó, a todos nosotros nos hizo pecadores. A eso se le llama la naturaleza vieja, o sea, la naturaleza de Adán. Cuando él falla, que era un hombre que Dios lo había hecho del polvo de la tierra, lo formó y estaba bien, pero cuando Adán le falla, le peca contra Dios, todos los que nacemos ahora, que venimos de ese primer Adán, nacemos con pecado. ¿Aló? Con la naturaleza vieja de pecado. Por eso es que hay personas, hermano, que dicen, pero si yo no he cometido pecado, si yo no he hecho nada, desde que usted nació ya venía con el pecado de Adán. Y ese pecado necesitaba ser redimido, y la única forma de que ese pecado, y aparte todos los que hicimos después, fueran redimidos, existe lo que se llama la sangre de Cristo Jesús. Porque es la única que nos puede redimir del pecado. Por eso se le llama preciosa sangre, que nos perdonó nuestros pecados. Pero está también, la naturaleza de Cristo. Tenemos la naturaleza pecadora de Adán, pero también existe lo que se llama la naturaleza de Cristo. Eso es, o sea, se llama la nueva naturaleza. La nueva criatura. Porque ¿cuántos de ustedes ya tienen una nueva criatura también? ¿Para qué sí? ¿Han estado siendo qué? Transformados. Transformados, es la palabra que estamos utilizando, transformados. Cuando nos convertimos al Señor, ¿verdad? Cuando nos rendimos y reconocimos que éramos pecadores y que necesitamos salvación, cuando hicimos eso, no se nos quitó la naturaleza de Adán. Se nos perdonaron pecados, amén. Pero no nos sacaron la naturaleza pecaminosa, la dejaron ahí. Porque tiene que ser renovada, restaurada, cambiada. Hasta cierto punto no sé si estoy seguro si a eso le podemos llamar alma o no. Porque lo que el Señor va a restaurar es nuestra alma. Entonces en el momento que usted se convierta al Señor, muchos piensan, bueno, ya me convertí a Cristo, ya, aleluya, ya es todo, ya estoy listo. No, usted apenas lo acaban de agarrar. ¿Aló? Y lo tiene que transformar, cambiarlo totalmente. No se nos quita la naturaleza de Adán, el hombre viejo, no. Sino que entramos en un proceso de regeneración, y en donde nosotros también buscamos el fruto, o sea, el fruto de ¿quién? Del Espíritu, para ser transformados. Usted y yo vivíamos, dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados. Efesios 2. Estábamos hasta muertos, dice, por todo lo que éramos. Pero cuando vino Cristo, cuando recibimos al Señor, el Señor nos perdonó y ahora nos ha puesto un hombre interior. Somos una nueva criatura. Y a esa nueva criatura en el Espíritu es la que tenemos que estar llenando de las cosas de Dios. Pero el hombre viejo todavía está ahí con sus mañas, o a usted ya se le quitaron las mañas. Algunas ya se nos quitaron. Amén.
Porque decir la verdad. Algunas mañas ya se nos quitaron, pero otras todavía están ahí, hermano. Algunas actitudes ya las hemos vencido, pero ¿cómo es que las hemos vencido? ¿A través de qué? A través de Jesús, a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Nosotros no hemos podido transformarnos por nosotros mismos, si no, lo hubiéramos hecho sin Cristo. Pero como no podíamos, entonces Él vino y nos tomó, y ahora estamos en sus manos como el alfarero, ¿verdad? Toma el barro, así estamos ahorita. Y el Señor sabe que este barro, esta carne, necesita ser transformada, pero ahí está, ya me perdonó, ya soy propiedad de Él. O sea, ya me agarró, ahí estaba usted y yo, pero ahora dice, compro este barro, este es mío, ahora yo lo voy a formar. Lo demás, el barro que no quiera conmigo está bien, pero este es mío, ¡pa! Y nos sella. Pero entonces comienza el alfarero Dios a ver, uy, aquí hay un montón de cositas, y comienza a sacarlas. Y comienza a limpiarte. Y ya te limpió por la palabra, por los lavamientos de muchas cosas, por el Espíritu Santo. Y dice, Señor, ya estás listo, ¿verdad? Y te deja un momentito. Y de repente tú te brota algo y ¡sup! Te tiras otra vez al lodo, al pecado, porque la carne. Usted sabe que la suciedad como que busca la suciedad, pero no es así. Los sucios como que buscamos lo sucio. Y los limpios como que buscamos lo limpio. ¿Sabía usted que uno se puede acostumbrar a vivir en lo sucio? Como también nos podemos acostumbrar a vivir en lo limpio. Entonces esta carne busca lo malo. Pues ya el Señor nos ha limpiado de ciertas cosas, algunos, gloria a Dios. Pero de repente como que la naturaleza vieja comienza a anhelar ciertas cosas. Y entonces el Espíritu comienza a decirle, no, eso no, haz esto, lo otro. Y la carne comienza y de repente, pues que usted ya está viendo una movie XX. De repente usted está adulterando. De repente usted está en envidias, en hechicerías. ¿Qué pasó? Su naturaleza vieja lo tiró a eso otra vez. Usted se arrepiente otra vez y viene otra vez el Señor y lo vuelve a tomar y le dice, otra vez, mi hijo. Y comienza a limpiarte otra vez. Y se vuelve muy famoso la escritura, el dicho que dice, y con todo respeto a todos, somos como la puerca lavada. Que después de que nos lava bien el Señor, ¿qué hacemos? Regresamos a la posibilidad. Porque la carne es muy fuerte. Entonces, lo que estoy diciendo es que usted y yo tenemos que constantemente comer palabra. Aló, vivir la palabra para que este hombre viejo se vaya eliminando, como dice Pablo, crucifíquenlo. ¿Está entendiendo el día de hoy? Entonces, la palabra es la que va a cambiar o va cambiando nuestras actitudes, nuestros comportamientos, o sea, la naturaleza vieja, el hombre exterior, lo que se ve, pero que con la palabra el hombre interior va creciendo por el fruto del Espíritu. Mire, si usted contara su testimonio, muchos ni siquiera no le acercaríamos, hermano, o a mí, de cómo éramos antes. Hoy no veo aquí a un hermano que estoy platicando con él anoche y me decía, mire pastor, compramos una casa, etcétera, etcétera. Y bueno, y me dice, y fíjese que vengo yo y voy al sótano, me dice, y cuando yo voy al sótano de la casa, ya que la habíamos comprado y todo, toda la tubería no estaba, me dijo. Se la robaron, me dijo. Y dice que en ese momentito él se quedó así, pero me dijo esto, pero mire pastor, me dijo, si yo no hubiera sido cristiano, me dijo, hermano, yo no sé cómo hubiera reaccionado. Primero me dijo, probablemente hubiera dicho unas cuantas palabritas, usted ya sabe de qué tamaño, ¿verdad? Y después no sé qué hubiera hecho, me dice, pero ¿sabe qué, pastor? ¿Sabe qué hice? Me quedé así viendo y dije, bueno. Y como yo soy plomero, me dijo, fíjate,
Mire cómo es Dios, ¿verdad? Entonces comencé a pensar, me dijo, que esta entonces lo voy a poner aquí, entonces voy a poner la secadora ahora aquí, voy a hacer esta. Mire, me dijo, salí feliz de ahí, edificando yo mi casa, me dijo. ¿Qué le quiero decir? Lo que él me estaba diciendo es, pastor, he cambiado. Ya no soy como antes, que me enojaba y maltrataba, insultaba y decía, y esto, no, tranquilo, pastor, vi las cosas de otra manera. Eso es fruto del Espíritu. Yo espero que usted, hermano, se esté dando cuenta cuando usted se está portando bien. Amén. Cuando usted las cosas que hacía antes ya no las hace, usted dice, wow. Antes me gustaba la cerveza y ahora como que la repudio. Algo pasó. A usted le gustaba mentir y ahora le es ofensivo. Hermano, cuando usted miente, dígale a su hijo, es que estás cambiando. Es que estás cambiando. El fruto de Dios, la semilla está haciendo, hermano, el Señor está trabajando y eso es bueno. Porque de eso se trata, hermano, el venir y ser creyente, que te cambien la vieja naturaleza a una naturaleza nueva. Pero es a través del Espíritu Santo. Romanos capítulo 7, verso 18, Pablo dice, porque yo sé que en mí, mire cómo habla Pablo, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Hermano, en nuestra carne no hay nada bueno. Nada. Porque el querer está presente en mí. Ese es el espíritu. Probablemente. El querer, yo quiero hacerle el bien. Pero el hacer el bien no, dice. Pues no hago el bien que deseo. O sea, hay un deseo. Míreme aquí, hermano. Usted no quiere mentir. Yo no quiero mentir. Yo no quiero robar. Yo no quiero adulterar. Yo no quiero hacer un montón de cosas. Pero hay una ley en mis miembros. Que si yo no me agarro de la palabra. Y si yo no he dejado que el Espíritu agarre esas cosas y me las quite, tarde o temprano yo voy a caer. ¿Me está escuchando? Porque la carne es llamativa. Te ofrece cosas. Es como que tuvieras otro ser adentro, hermano. ¿Cuántos de ustedes se han parado enfrente de un espejo y han hablado con el espejo? Se habla uno solo. Y los pensamientos, ¿cuántos de ustedes han pensado cosas? Es como que usted estuviera hablando con otra persona. Pero es como que uno estuviera loco, ¿verdad? Porque de repente la carne te pide, y vamos a seguir leyendo esto, la carne te pide hacer algo. Por ejemplo, en un negocio, lo que tú quieras hacer, y la carne te dice, di esto porque si dices esto vas a ganar plata. Es como un demonito, ¿va? ¡Ting! Haz este negocio, mira, y aunque vas a mentir por acá, pero piensa en todo lo que vas a ganar, todo lo de un año, papá. Y surge el espíritu, el angelito, ¡ping! Hijo, no hagas eso. Eso no va a agradar al Padre. ¿Quién es el que te suple todos los días? Tú no necesitas mentir. Y entonces comienza la batalla, hermano. Y usted se hace a un lado, le dice la carne con el espíritu, en esta esquina el espíritu y en esta el demonio, y agarra. Pero está en su mente. Y ahí está la carne y el espíritu peleando. No lo hagas, hijo. El espíritu nos dice todo lo que nos va a pasar, las consecuencias. Porque aquel que peca sabe a dónde se va a meter. Y ahí está, y el espíritu le saca toda la lista. Pero la carne es tan fuerte, hermano, que le dice, no te preocupes, hombre, Dios no te va a matar, no te va a pasar nada. Lo mismo que le dijo a Eva, ¿se recuerda? ¿Quién dice? No le va a pasar nada. Pues que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Dios es un envidioso. ¡Ping! Y ahí es donde usted y yo pecamos. Y cuando en el momento que usted está pecando se siente rico, sabroso, hasta más chile le echa a usted, aleluya. Métale más chile a la comida, ¿verdad? Más salsa, tráigale más salsa. La salsa.
para que este plato de carne, que está alimentando mi carne, esté rico. Bueno, te lo comiste, disfrutaste 15, 20, una hora, lo que sea. Cuando todo eso se termina y regresas al Señor, el espíritu está llorando, triste. Y entonces sientes una presión. Si eres hijo, ahora si no eres hijo no vas a sentir nada. Porque si no eres hijo, te digo que te vas a hundir más. Pero el hijo va a sentir algo terrible, porque la naturaleza nueva está diciendo: ¿de qué te llenaste? Mira cómo venís. Hoy sí, como dicen los hermanos mexicanos, te manchaste. Estás manchado. Entonces es cuando uno se siente sucio, vil, que no vale nada. Y saben, el diablo lo agarré. Su carne fue débil. Siempre. Hermanos, esa es la lucha. Esa es nuestra lucha. No todos tenemos las mismas luchas. No todos somos dados al adulterio. No todos somos dados al pecado sexual. No todos somos dados a robar o a mentir. Pero todos tenemos debilidades. Solo 3 dijeron amén. Los otros ya son santos, hombre. Todos tenemos debilidades. Y esta es nuestra lucha constante todos los días. Esto de ser cristiano, no crea usted que es piece of cake, hermano. Esto hay que estar comiendo la palabra y en el espíritu. Y cuando vengan esos dardos del enemigo, reprenderlos en el nombre del Señor. Por eso dice, de la tentación, ¿qué hay que hacer? Huir. Porque son a la mente. Entonces ahí el diablo te pone esto, y el espíritu te pone, y ahí ya tienes que escoger. Ahí ya no escoge Dios por ti. Ahí ni el espíritu escoge por ti. Aunque quisiera el espíritu agarrarte y decirte: ven para acá, no lo hace. ¿Por qué? Porque tienes libre albedrío. Porque tú puedes decidir: o me ensucio o sigo puro para el Señor. Y después tienes que valorar qué consecuencias trae esto y qué consecuencias trae esto. Esto me trae destrucción, me trae muerte, separación del cuerpo, me hace más pecador, etcétera. Pero esto me acerca al Señor, me da vida y me restaura mi alma. Tú tienes que valorar. Y la decisión es tuya. Entonces yo me puse a pensar que los dones espirituales son importantes. Porque ¿quién es el que da los dones espirituales? El Espíritu Santo. Pero tengo noticias, porque es bueno tener los dones espirituales, pero los dones espirituales no te hacen más santo. O alguno pensó: como yo profetizo, yo tengo este don, soy más santo. No te hace más santo. Los dones espirituales, ¿sabes para qué los tienes? No para hacerte santo. Los dones espirituales nos los dieron para que con ellos nosotros edifiquemos al cuerpo de Cristo. Si yo hablo lenguas, no quiere decir que soy más santo que el otro. Si yo profetizo, no quiere decir que soy más santo que el otro hermano. Si yo tengo palabra de ciencia o de sabiduría, no quiere decir que yo sea más santo que el otro, o que ya estoy en una total santidad. Porque podemos confundirnos que como tenemos dones en nuestra vida, entonces ya el pecado no está en mí y yo ya soy limpio. No, yo no puedo decir como pastor: bueno, como yo soy el pastor de la iglesia, entonces yo soy más santo que todos estos mis hermanos. No, nada que ver. Lo que pasa es que yo tengo un don que lo tengo que poner al servicio de Dios. Y todos los que tienen dones, ay de ustedes si no los usan, porque les serán demandados. Pero no piense usted que los dones son personales. Amén. Los dones, repito, son para edificar el cuerpo de Cristo, no son personales. Por eso, por favor, diga: ay, yo tengo mi don. No es suyo, es del Espíritu. Tal vez ni su don que está a la par es suyo, usted piensa que es suyo.
Bueno, espero que ese don sí sea suyo usted. Ahora, quedamos claros, los dones del Espíritu son para edificar la iglesia. Y claro, el Señor reparte como Él quiere y da. Pero también tengo claro que el Señor busca también a esos, porque para tener dones sí se necesita ser humilde. ¿Aló? Para tener los dones se necesita ser humilde. Porque el don que tienes, te repito, puedes decir, este es mi don. Y entonces ya te crees la mamá de Tarzán. Mire, músicos, los músicos, hermano, para mí los músicos tienen que tener una super humildad. Porque ahí tocan. Ay, los cantores. Por cierto que los cantores no muchos se mueven aquí, pero ahí están, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! Pero que ese talento, ese don no sea para que lo exhibas. Santo, está cayendo aquí. Sino porque es para el cuerpo de Cristo. Los músicos tienen que tener mucho cuidado con el orgullo. Porque cuando están participando, wow, danzan, cantan y alaban y gritan. Pero cuando están ahí en sus lugares, son los más tiesos que puede haber. Agárrenlo. Porque aquí venimos cuando está en nuestro turno, aleluya. Y cante, hermano, y grite, hermano, y salte, hermano. Hermano, haga algo. Pero cuando estás allá abajo, el que está aquí te dice grita y tú estás. Entonces los dones y los talentos no te hacen espiritual. Ni te hacen más santo. Es tremendo, ¿verdad? Vean nuestros músicos ahora van a tener presión. Al único que siempre miro riendo esa maquita es siempre. Pero es que él ya es así, pues. Julia se le dice un montón y Julia, Maquito, come on. Ya Maquito es su forma. Sí, gloria a Dios, Maquito. Pero pueden ser los músicos, pero pueden ser los sugieres, pueden ser los maestros. Mira, es que yo he visto que cuando estamos en nuestro privilegio, cuando la actividad es nuestra, que no hacemos, pero cuando la actividad no es nuestra, ahí se mira tu carne. Mientras todo lo que tú estás haciendo es tuyo, pero cuando no es tuyo ni te interesa, aunque sea del cuerpo. Aprende eso. O sea, cuando estás en tu onda eres espiritual, pero cuando no es tu onda, estás en la carne. O miras que alguien dirige mejor que tú. Cuando tú estás aquí, gritas y cantas, pero pásalo a quien dirige mejor que tú. De plano el hermano Oscar lo va a poner más veces que yo porque dirige mejor. Ya comienzan a pensar. Como le dije a Carlitos, ¿dónde está Carlitos? Digo, Carlitos, compramos un set nuevo de batería, todo ahí. No batería, no, que los parches y todo eso, bueno. Y le digo a Carlitos jugando, bueno, Carlitos, todo está nuevo, tienes que tocar mejor, porque todo está nuevo. O sea, eso no es así. Porque se le compró algo nuevo, usted tiene que tocar mejor. No, usted sigue chueco si está con batería nueva o batería usada. Usted es el chueco, no es la batería. Eso, la batería no te va a hacer mejor. ¿Sí me explico, hermano? No te va a hacer mejor. Hermano, yo he visto en Facebook, porque ahí se lo voy a decir, he visto países donde tienen como han visto una batería que arman con pedazos de no sé qué, con un bote, y le da, y que bueno, tocan, hermano. Y uno de esos quiero yo, digo. No, Carlito, no, Carlito, te quiero a vos. Y a todos los que tocan. Pero estoy poniendo un ejemplo. Porque cuando tú tienes adentro el talento, hermano, cuando tienes el don adentro y lo pones al servicio de Dios, eso explota. Eso explota. Y no explota para exhibirlo, sino que explota del Espíritu. Y eso bendice al pueblo. Eso hace que el pueblo quiera más de Dios. Entonces, el fruto del Espíritu y las obras de la carne son
personales. Los dones no. Los dones no son personales. Dios te usa. Pero fíjese que el fruto. ¿Y qué más le dije? Y las obras son personales. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu son características que se desarrollarán o mostrarán en nosotros en la manera que dejemos crecer y tomar lugar de ellos. ¿Sí? Porque cuando tú tienes amor, ¿qué pasa? Ese es tuyo. Eso te lo dan a ti. Fruto. ¡Puf! Aquel que odiaba, aquel que gritaba, cuando viene el Espíritu Santo y le dice, agarra este fruto para ti. Y se lo da. De repente esa persona que odiaba, que era de repente amoroso, ese se le metió y lo trasladó a la nueva naturaleza. Entró en la nueva naturaleza. Ahí está. ¿Sí? Así como el odio es personal. Levanten la mano todos los que odian. Nadie va a levantar la mano. Levanten la mano todos los que son adúlteros. Nadie va a levantar la mano. Levanten todos los que consultan con hechiceros. Nadie va a levantar. Y fíjese que todas esas obras de la carne, dice la Biblia, los tales no heredarán el reino de Dios, porque son carnales. Hay una gran diferencia de ser espiritual y de ser carnal. Ahora, los adulterios son personales. ¿Sí? Ahí está. Ahí habita en mí el adulterio. Ahí dice, ahí habita en mí la mentira. Pero ¿qué pasa? Cuando el fruto del Espíritu comienza a meter algo del fruto del Espíritu, esto se va haciendo chiquito y lo va consumiendo. Y mi hombre nuevo, cuando me enojaba, el odio quiere salir, pero como el odio está tan chiquito, porque todavía hay. ¿Aló? ¿Quieres mentir? ¿Verdad? Ahí está chiquito y quiere una mentirita. Ahí está chiquito. Pero es tan chiquito que la verdad es grande. Dice, no mientas. Oprime a la mentira. Pero ahí está la mentira. Lo que pasa es que el espíritu ha crecido tanto que el hombre viejo se va muriendo. Pero ahí están todas, ahí en chiquito probablemente. Y todas los del espíritu están en grande. Por eso es que estás calmado. Pero te repito, en el momento que comiences a edificar y a darle de comer a estos, y a no darles de comer a estos, va a pasar lo mismo. Estos comienzan a ¿qué? A menguar. Y estos comienzan a crecer. Y de repente sucede lo mismo. Te entra odio por alguien, pero como está tan grande, el amor está tan chiquito. Yo odio a quien se me dé la gana. No puede, porque la carne está ahí ganando. Se lo hago así para que usted me entienda, hermano. ¿Sí? Amén. Damos un aplauso al Señor Jesús, por favor. Ok. ¿Por qué es que la Biblia dice que a las personas los vamos a conocer por algo? Más que todo está hablando de los falsos profetas, porque ese es el texto en sí. Se levantarán muchos falsos profetas y esto y lo otro, pero dice, pero por sus frutos los van a conocer. Entonces, el fruto son características. Dios es amor, es una característica del Señor. Dios tiene paciencia, es una característica del Señor. Entonces, esas características son las que Dios quiere implantar en nuestro nuevo hombre. Pero tenemos las características de la carne: adulterio, envidia, hechicerías, ¿qué más? Lascivias, odios, pleitos, son características, ya están ahí, pues. Pues cuando a alguien se le manifieste algo, dígale, hey, cuidado, domina esa carne, hermano. Pero cuando alguien comience a hablar de espíritu, qué fruto más bonito. Por eso es también
que en Juan capítulo 15 y verso 5, lea la Biblia conmigo, vamos, dice, Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da ¿qué? Mucho fruto. Estoy en San Juan, capítulo 15, verso 5. Cuando lo tenga me dice amén, pero así fuerte ese amén. Repito el verso. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. O sea, yo soy la raíz, el árbol, pues, y ustedes son las hojas, son las ramitas. Eso es lo que dice aquí. El que permanece en mí, o sea, el que está en el Espíritu y anhela las cosas del Espíritu, se apega al Señor. El que permanece en mí y yo en él, ese da ¿qué? Mucho fruto. Habla de fruto, hermano. Ahora voy a hacer una pausa. Quiero dejarlo bien. No es que los dones no sean importantes, pero es más importante el fruto. Es más importante el fruto del Espíritu que los dones. ¿Por qué, pastor? ¿Cuántos hablan aquí lenguas? Levanten la mano, sin miedo, no le vamos a cobrar. ¿Cuántos profetizan? ¿Cuántos tienen el don de ciencias, de fe? Ok. Pero esos dones a usted le han quitado su mal carácter. Porque yo he visto gente que profetiza, pero tiene una lengua, hermano. No aquí, porque no vaya a estar pensando usted. Hay gente que habla en lenguas, pero hace unas cosas. Incluso he visto profetas, he visto esto que viven una vida desordenada. Entonces los dones, fruto, como le pasó al hermano que le conté, te odian y tú sigues amando, te lastiman y tú perdonas. ¿Aló? Te hacen algo y tú puedes meterlo preso, y tú dices, no, tengo misericordia. Fruto. Eso es más importante que los dones. En el sentido de que estoy hablando ahora. No estoy diciendo que los dones no son importantes, pero repito, hay gente con dones, pero con características carnales de la carne. Pero cuando el fruto de Dios viene, cuando el fruto de Dios entra a tu nueva naturaleza y comienzas de dejar de ser lo que eres, la gente dice, no profetiza, no habla lenguas, no danza, pero como es de amoroso ese hermano. ¿Aló? No lo ve usted evangelizando, no lo ve usted predicando, no lo ve usted haciendo esto, pero ese hermano tiene tanta paciencia con nosotros. Por sus frutos. Usted puede ver a muchos que tienen dones pecando, hermano, en adulterio. Sí, buscando su horóscopo, como sea, no sé. No todo lo que dice ahí que leímos, todos esos pecados de las obras de la carne. Pero usted va a ver a uno que tiene el fruto del Espíritu. Ese está apartado de esas cosas, hermano. Ese mantiene su corazón puro. Aunque no ande hablando y ande diciendo un montón de cosas. Fruto. Repito, vamos a San Juan 15, ya vamos a ir terminando. Verso 6, 15:6. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Wow, o sea que no sirve. 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, o sea, este es como quien dice, si mis palabras las atesoras en tu hombre interior, si el carácter mío comienza a funcionar en el tuyo, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué podemos glorificar al Padre nosotros, hermano? En que deis mucho fruto. No dice en que
tengan dones. No, mucho fruto. Bueno, entonces, para poder dar fruto, se tiene que sembrar una semilla. Porque no puede salir fruto si primero no se siembra, hermanos. Por eso le digo, y termino con esto, las obras de la carne se manifiestan porque se les ha estado sembrando, regando, las están alimentando. Y el fruto del Espíritu se va a manifestar cuando hay una semilla que se sembró y usted esté regando, esté limpiando y esté permitiendo que el fruto salga. Hay un dicho que dice, dime con quién andas. Otra vez, dime con quién andas, dime lo que comes y te diré lo que eres. En lo espiritual es lo mismo. Si usted comienza a ver, hermanos, con estas actitudes y estas características de obras de la carne, diga, de eso está comiendo el hermano. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, imagínense lo que acabamos de hablar acá. Hay una lucha, pero que usted tiene, por decir así, el control de ver de quién come. Porque si usted se acerca con gente que es bien negativa, tarde o temprano usted va a parar negativo. Si usted se junta con gente que dice, no, eso no se puede hacer, usted va a parar igual. No, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque lo dice fulano. Tal vez usted no lo cree, pero la contaminación se le pasó. Los dichos de nuestros labios son muy importantes. Pero más que todo tenemos que ver la condición del corazón. Repito, usted puede hablar en lenguas, usted puede predicar y todo lo que usted quiera. Pero puede ser carnal. La Biblia habla de ojos que están dados a la carne. Porque la carne, hermano, tiene sus concupiscencias y tiene deseos. Es como otro ser. Efesios 2:3, no lo lea, se lo voy a leer. Dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, hablando acerca de estos deseos pecaminosos, hablando de la naturaleza vieja, del hombre viejo. Todos, dice, entre los cuales también todos, dice Pablo, nosotros, y se incluye él, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne, pasiones y deseos, dos cosas. Y de la mente, tres cosas, pasiones de la carne, pasiones, deseos y también en la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso era lo que usted y yo éramos antes. Usted y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios. Para usted y yo no había remedio. Supuestamente el mundo y supuestamente para el diablo. Pero dijo uno, yo voy a dar mi cuerpo, mi carne. Por eso Cristo tomó cuerpo. Para ser tentado en su carne. Todo. Pero él no podía pecar. Es más, ¿sabía usted que Jesús no pecó? Wow, poquitos creen. O sea que todos los demás creen que Jesús sí pecó. A ver, ¿usted cree que Jesús pecó? Ya ve, más de alguien hay que creer que Jesús pecó. No le digo, vamos a hacer la pregunta otra vez. ¿Cuántos creen que Jesús no pecó? Ok, él no pecó, pero sufrió todo esto en su cuerpo. Lo que él sufrió fue real. Hermano, agarremos las características de Cristo. El diablo venía y le decía, mira, convierte las piedras en pan. Él lo podía hacer. Su carne, su ego, le decía, solo hago así y ya. Pero su espíritu le decía, no es conveniente. Y termino diciendo, Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene.
¿Cuántos se quieren tomar una cerveza? Hasta la baba se le cae ahorita. ¿Cuántos quieren ir a hacer estas cosas? Todo le es lícito. Usted puede hacer todo lo que usted quiera. Pero tiene que pensar, ¿me conviene hacer esto o no? ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Porque la carne eso le va a decir, dale, hombre. Mira, ¿te acuerdas de que un día Jesús convirtió el agua en vino? Y también le entró, hombre. Y ahí va usted. Y de repente, si usted tiene deseos, pasiones desordenadas en su ser, pasiones sexuales, los textos que le van a venir es, pero también David era igual. Salomón dice que tuvo 1000 mujeres, yo apenas una chiquita. Con todo respeto, mi amor. Imagínense. O una alta, o una gorda, lo que usted quiera. Y usted comienza a pensar, sí, pues, pero si ellos lo hicieron, no les pasó nada. Hermano, piense usted que usted está pensando así y está en el acto cabal. Piense que en ese momentito se le apareciera a David. ¿Cree que era usted que le dijera a David? ¿Usted cree? David sufrió lo que usted no se imagina por eso, hermano. Esa fue totalmente, perdone la expresión, la desgracia del ministerio de David. Esos 10, 15, 20 minutos fueron la desgracia para él, para sus hijos, para toda Israel. Dios lo restauró porque Dios es grande, pero David sufrió en carne todo lo que pasó. Y le aseguro que si a David le dijeran, David, ¿cuál sería el momento que tú no querías repetir? Ese momento. Porque mi carne le venció a mi espíritu. Y a veces en la carne cometemos locuras. Hay tanta gente presa porque le cedió a su hombre viejo cosas y hasta pudieron matar. Porque la ira, los celos, la lengua son terribles. Cierre sus ojos un momentito. ¿Qué podemos hacer, pastor? Rendirnos, reconocer que este hombre viejo está ahí. ¿Por qué? Porque, hermanos, el ocuparnos en la carne es muerte. Y los que andan en la carne se constituyen, oiga esto, enemigos de Dios. Se oponen a Dios. Porque la mente puesta en la carne, hermanos, es muerte. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, dice Romanos. Escuche, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Usted dirá, yo nunca he sido enemigo de Dios. Cuando usted está en la carne es enemigo de Dios. O enemiga de Dios. Porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Entonces, mis hermanos, o somos cristianos o somos carnales. No podemos hablar de cristianos carnales. No hay cristianos carnales, solo hay carnales o cristianos. Pero a veces hemos dicho, ay, el hermano es carnal. No es carnal, no es cristiano. Los cristianos no podemos ser carnales. No podemos vivir en la carne. El que es carnal es carnal. Y tiene que sujetarse a la ley del Espíritu. La ley del Espíritu te habla a tu espíritu fuerte y te dice, eso no le agrada a Dios. Y eso te va a traer consecuencias. Déjalo. Si eres sabio y si hay temor de Jehová, te vas a apartar. Porque la carne te vencerá.
Los verdaderos cristianos no podemos practicar el pecado ni estar en la carne. Van a haber momentos donde pasas por ahí, pero salte. Y cuando estamos en la carne, mis hermanos, no se nos puede dar alimento sólido. Por eso Pablo llegó a la iglesia de Corinto y les dijo: no puedo hablarles las cosas espirituales porque muchos de ustedes están en la carne. O sea, cuando usted y yo andamos en la carne, lo espiritual no entra. No entendemos las cosas del espíritu porque la carne se hace gigante. Quisiera hoy que cada uno de nosotros reflexionara en esto, hermano. Porque podemos ser como la iglesia de Gálatas. Cuando Pablo llegó a la iglesia de Gálatas, después que les había enseñado acerca del Espíritu, les había enseñado acerca de los cambios que tienen que tener como hijos de Dios. Cuando él llegó, se asombró de ver una iglesia transformada, pero no a la palabra. Y entonces Pablo, en su naturaleza de hombre, dice estas palabras: tan insensatos sois, Gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? Wow. El tener los dones no te hace espiritual. Recuerda eso. Es tu cambio de naturaleza. Es mi cambio de naturaleza lo que me hace estar cerca y ser diferente. Que cuando yo pensaba esto para hacerlo mal, ahora ya no. Ahí estoy cambiando. Cuando quería entregar mi cuerpo para prostituirme, y ahora ya no. Estoy cambiando. Ahí hay características, ahí hay cambios, ahí el fruto del Espíritu, ahí la palabra, ahí el Espíritu está dominando. El hombre nuevo está creciendo. Pablo decía: aunque este hombre externo se esté desgastando, pero el hombre interno va creciendo. No estoy dominando. Es una lucha constante y usted sabe lo que estoy hablando, mis hermanos. El cristiano verdadero debe poner su mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Pues las cosas de la carne tienden a atrapar y a esclavizar, mientras que las cosas del Espíritu te dan libertad y vida. Piensa hoy. Pensemos hoy. Todos aquellos que han andado o están viviendo bajo la carne, no más. Ríndele eso al Señor y vive conforme al Espíritu, en la voluntad del Espíritu. ¿Cómo? A través de la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: si habéis pues resucitado con Cristo, si son nuevas criaturas, busca las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Dios. El carnal piensa en las cosas del mundo. El carnal piensa en satisfacer su carne y sus deseos. El espiritual piensa en agradar a Dios y en agradar a los demás y en hacer la voluntad de Dios y en permanecer fiel. El carnal no le importa. Él sigue metido en lo suyo. Y hoy te está llamando el Señor. Deja de ser lo que eres, porque Dios y su Espíritu quiere que seas una nueva creación. Pónganse de pie. Si alguien quiere recibir a Jesús como su Salvador, acérquese, venga a Cristo, entréguele su corazón para que le haga una nueva criatura. Y hoy, mi hermano, hoy yo sé que he hablado a muchos corazones y he hablado a mi propia vida, y nadie va a juzgar a nadie, pero dejemos que hoy orar. Quisiera abrir este espacio en el nombre de Jesús para que hoy viniéramos a clamar al Señor. Todo aquel que desee venir al altar, porque el Espíritu está hablando.
venga, venga. Y venga hoy a rendirse al Señor. Es más, todos deberíamos de pasar, porque todos somos débiles en ciertas áreas. Y no vamos a juzgar a nadie, porque aquí lo que queremos es alcanzar la estatura del varón perfecto. Pero ¿cómo? Rindiéndonos, reconociendo, esto me tiene atrapado, estos vicios me tienen atrapado. Venga, hermano, venga, hermana. Eso es, que se llene este lugar de hermanos como yo, que necesitamos ser transformados y ser cambiados por la palabra, porque un día vivo en el Espíritu y un día estoy en la carne. Entonces reconozco, como decía Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me podrá librar de esta carne, de este cuerpo de bajeza? Pero inmediatamente le hablaba al Espíritu y le decía, solo a través de Cristo Jesús, que murió por nosotros. Porque uno por sí mismo no se puede santificar. El que te santifica es el Señor. Tú te puedes rendir, eso sí. Y eso es lo que nos está pidiendo. Ríndete. Eso es lo que pide el Espíritu. Ríndete, reconoce, déjame el resto a mí. Yo soy el alfarero y yo voy a sacar esas cosas que hayan estado. Déjame a mí, dice el Señor. Pero quiero, ríndete. Eso es todo lo que te está diciendo. Ven y ríndete. Reconoce. Y deja que haga la obra. Y entonces Él nos va a decir, limpio eres y no peques más. El cristiano no fue llamado para vivir en el pecado. El cristiano no fue llamado para vivir en esclavitud. Hermano, si hay cosas que te están acosando todos los días, tienes problemas con batallas. Vas a la computadora y tienes problemas, ya sabes, tienes problemas de carne. Pasas por cierto lugar y quieres entrar, tienes problemas, reconócelo antes y ríndete. Ahí están las pasiones de los ojos. Ahí está el corazón, que el corazón miente, es perverso. Pero hay algo que nos puede librar. Es rendirnos hoy y sujetarnos al Espíritu Santo. Ya no vivir para nosotros, ni mucho menos para la carne, vivir para Cristo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo. Cuando Pablo dijo eso, hermano, olvídese. No tuvo que haber dicho, porque él estaba seguro. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y había alcanzado una vida tremenda Pablo. Pero yo no puedo decir eso todavía. Yo necesito ser limpio. Yo necesito ser lavado. Necesito todos los días rendirme y decirle, Señor, quita de mí esto. Ayúdame, me rindo, que tu palabra busque el fruto del Espíritu. Me has librado de la muerte. Recuérdate, las obras de la carne te llevarán a la muerte. Nueva vida. Pero el fruto del Espíritu te darán vida. Porque las obras de la carne son envidia, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. Son obras de la carne. Hay muchas. Hay muchas, Señor. Límpialos, Padre. Gímele, que tu espíritu gima. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y contra tales cosas no hay ley. Busca esos frutos. Busca eso ardientemente, para que la naturaleza vieja mengue, se muera y crezca el hombre interior. Y ya no vivas conforme a las pasiones de este mundo, sino conforme a la voluntad de nuestro Padre. Gloria a mí.
Una vez más, cantémoslo fuerte. Me has librado. Me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, desataste mi tristeza, me ceñiste de alegría. Por cuanto nunca callaré, Señor. a ti cantaré, te alabaré y gloria a mí. Cristo, mi Señor. Oh, sí, mi Dios, gracias. Límpianos, límpianos, límpianos. Te adoraré, gloria mía. Antes estábamos muertos. Antes hacíamos lo que la carne nos decía, ya no más. Ya no más, dígale, Señor, toma mi vida, toma este ser, cámbialo, transfórmalo, Señor amado. Ya no quiero vivir para la carne ni para mí, quiero vivir para ti, hacer tu voluntad. Oh, lléname del fruto del Espíritu, lléname del fruto de las características del Señor. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, yo ministro hoy a tu pueblo. Sé que tienen, Señor, como yo, necesidades. Tienen problemas, tentaciones. Ayúdanos, Señor, a vencer con tu espíritu. A dejarnos, Señor, ser guiados por Él y a comer la palabra. Alimentarnos de la verdad, Señor. Por favor, que nuestro ser interno crezca. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Que la paz de Dios vaya con ustedes, hermanos. Nos vemos el martes a las 7 de la noche. El grupo de alabanza lleva la oración.